Bienvenidos todos a este clase grabado de teología, de apologética. Vamos a hablar un poquito hoy acerca de la evolución. Les di para leer un libro, de hecho un resumen de un libro traducido, mal traducido, pero creo que pueden más o menos captar la idea de los puntos de este libro. Y la razón es esto. Cuando practicamos la apologética, que es dar una defensa de lo que creemos, y entre lo que creemos tiene que ver con esta creencia de la evolución o la creación. Entonces tenemos que tener algunos argumentos coherentes para poder presentar un argumento que les va a convencer, tal vez no convencer, pero les va a parar y tener que pensar en algunas cosas. Entonces, saber lo que ellos creen es importante. Saber lo que ellos alegan es muy importante. Si ustedes han estado en la escuela pública o la universidad, saben que la evolución está enseñado como un hecho, como una verdad ya comprobado absolutamente. Y el otro lado es esto: si tú alegas otra cosa, estás visto como alguien tonto o ignorante o otra cosa, ¿no? Entonces, tenemos que estudiar. Yo les dije esto hace tiempo, que es muy importante estudiar. Hay dos revelaciones que tenemos. La revelación más importante es la Biblia. La Biblia nos enseña las cosas de Dios, ¿no? La teología es esto, el estudio de las cosas de Dios. Pero hay otra revelación, y la otra revelación es la naturaleza que nos rodea. En Romanos dice que ningún ser humano es ignorante de esto o que puede escapar del juicio, porque es evidente quién es Dios por lo que Él creyó. Entonces, esta creación también nos dice algunas cosas, y en los finales de la Edad Media llegó al mundo lo que llamamos nosotros el método científico. El método científico es tener una hipótesis sobre algo que está sucediendo, investigarlo para comprobar si esta hipótesis está bien o no, o cambiarlo para que esté de acuerdo con lo que hemos investigado y hemos estudiado. Y ese es el método científico. Entonces, tenemos que saber que este método es bueno. Entonces, los avances en las ciencias se debe mucho a este método que estamos pues usando en el día de hoy. Se usa universalmente. Este método es la base de una idea filosófica que se llama naturalismo. Naturalismo es ver las cosas como productos naturales. Y hay otro que se llama materialismo. Materialismo dice esto, que solamente hay materia, energía, materia. El universo está hecho de esto y no hay otra explicación por las cosas. Entonces, llega a la base principal de la evolución. Esas dos cosas: naturalismo y materialismo. Entonces, antes de empezar, quiero nada más insertar algo aquí. Es algo bien complicado. Requiere tal vez un debate más larga. Se ha hecho muchas veces en diferentes foros, y
es esto. Según el método científico, según diferentes pruebas, la edad de la Tierra, del planeta sobre el que estamos viviendo, es 4.6665 mil millones de años. Y lo hacen con pruebas de rocas que han podido como ver pruebas usando los métodos radiográficos. Entonces, los isótopos de diferentes elementos tienen media vida y ellos pueden medir ciertas cosas, y está bastante probado este método para llegar a la edad de diferentes cosas. Okay. Por ejemplo, el carbono 14 se usa para cosas vivas, pero solamente es bueno para como 10,000 años, más o menos. Entonces, cualquier cosa que vivió antes de esto tiene que usar otros métodos para comprobar la edad. Entonces, usando la ciencia, llegan a esta edad de la Tierra. Entonces, y hay muchas otras maneras que podemos ver que nos dice que la Tierra es muy, muy vieja. Entonces, para algunos cristianos este es un problema, porque según el récord en Génesis, la Tierra tiene unos entre 7 8 mil años, algo así, 10,000 como mucho. Entonces, si empezamos con esta idea, no vamos a ir muy lejos con los argumentos científicos. No vamos a llegar, no vamos a poder. Entonces, de una forma u otra tenemos que aceptar lo que la ciencia nos dice acerca de ciertas cosas. Y esa es la base, tal vez, de poder tener una conversación con alguien hablando de estas cosas. Entonces, el libro Evolución es Verdad. De hecho, les di una parte del libro que es un resumen realmente de los argumentos. ¿Qué es la evolución? Es la teoría moderna de la evolución fácil de comprensión. Entonces habla de cómo ese hombre habla de cómo es, y sabemos cómo es, ¿ok? Es que las especies que están sobre la Tierra tienen un solo ancestro común, que desde este ancestro común empezó a cambiar a través de un proceso que se llama la selección natural y mutaciones en el ADN. Entonces, este explica a grandes rasgos todo lo que está sobre el planeta, sobre todas las cosas vivas. Entonces, ellos hacen un árbol de vida que empieza con este ancestro común y explican todo a través de la evolución. Okay. Mutaciones y selección natural, y llegamos a lo que tenemos. Entonces, basado en esto, él dice que basado en esto, hay diferentes presuposiciones que tienen, y que todos estos han sido comprobados. Según este autor, han sido comprobados, y que ningún científico serio estaría en contra de lo que la evolución enseña. Okay, esto no es verdad. Hay muchos científicos que no estarían de acuerdo con lo que los evolucionistas dicen que está comprobado, porque hay muchos problemas entre las líneas. Entonces, quiero nada más ver los argumentos rápido de este libro. Muy, muy rápido. Algunas evidencias que ellos usan para decirnos que la evolución es verdad. Está comprobado y no hay nada en contra.
Entonces, primero es que los cambios medibles del ADN. Yo mencioné esto en otras clases, que es medible, ellos pueden observarlo. Ya tenemos la tecnología de observar exactamente lo que está sucediendo. Hay una famoso experimento que sigue en pie, ya tiene, no sé, como 20 años, de un insecto muy pequeño. De hecho, es mosca de fruta, la mosca de fruta, no sé qué se llama aquí. Esta mosca chiquitita que aparece cuando tienes fruta que se echa a perder. Esta mosca se reproduce no sé, cada 2 días, algo así, o cada 30 horas. Es una cosa increíble. Y ellos ya han tenido 20 años reproduciendo esta mosca. Mosca tras mosca tras mosca, generación tras generación tras generación. Y ya tienen, no sé cuántos, como 30, 40 mil generaciones de para observar los cambios genéticos que está sucediendo en esta mosca. Y han hecho muchas cosas en este experimento, pero lo más importante es que, porque se reproduce tan rápido, ellos pueden ver muchas generaciones y como prevenir lo que realmente, lo que ellos piensan que es como, según la teoría de evolución, esta mosca tiene que estar cambiando, ¿no? Estamos hablando de miles y miles de generaciones, sobre miles de generaciones tienen que ver los cambios, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de la evolución. Entonces, cambios genéticos. Este experimento, pueden ustedes buscarlo y hasta verlo, escuchar más que yo he escuchado, pero han notado cambios tras muchas generaciones, cambios genéticos. Lo interesante para mí sigue siendo una mosca de fruta. Sigue siendo una mosca de fruta. Tal vez tiene otra cosa, ¿no? Pero es súper interesante esto. Entonces, esa es una cosa que ellos alegan que es una prueba de la evolución. Y es verdad. La evolución muta. Hay mutaciones en las generaciones de la evolución. Lo que no dicen aquí en ese libro y en muchos lugares es que la gran mayoría de las mutaciones son dañinos, no son benéficos, no son para ayudar al organismo a brincar a otro nivel. Okay? La gran mayoría son dañinos y la gran mayoría es una pérdida de información. Para que la evolución funcione, tiene que añadir información a la cadena del ADN. Tiene que añadir cosas, tienen que ser añadidas. Por ejemplo, los organismos muy básicos, el ADN es muy chiquito, los genes son muy pocos, y los organismos más desarrollados como los mamíferos, por ejemplo, tienen un código genético muy grande porque tienen que controlar muchas cosas más. Entonces, no dicen esas cosas. Que ven cambios genéticos y dicen, ajá, esa es la prueba. Y lo ves en cualquier libro de texto que habla de la evolución. Ajá, esa es la prueba, ¿no? Entonces, siguiente cosa que hablan es la evidencia fósil. Que esto ha comprobado, según este autor, ha comprobado que la evolución es verdad. Entonces ven cadenas de diferentes animales, que ven sus ancestros y en las generaciones y los cambios que avala y confirma que la evolución es cierto. Entonces, realmente este autor sabe que no es la verdad. Lo que hacen ellos es esto: escogen diferentes fósiles y los programan para
para como parecer que esta es la cadena que hubo, pero ellos saben que este animal no fue descendiente de este animal. Y el hecho que hay dos fósiles que parecen que pueden ser como conectados evolucionalmente, no significa que son parientes. No significa. Este no es una prueba de que son parte de esa cadena. Y hacen muchos trucos con los fósiles. Por ejemplo, cuando un fósil en Norteamérica y luego otro en el sur de África y dicen, mira, se conectan. No, mira, son poblaciones totalmente distintas y desarrollaron totalmente lejos. No son pruebas. De hecho, lo que yo he leído es esto. Ningún evolucionista serio usaría el récord fósil para como confirmar la evolución. Lo que confirma esto, la única cosa, es que los fósiles más viejos, antiguos, son muy simples. Y mientras suben en el tiempo, parecen ser más complejos hasta llegar a animales grandes como los dinosaurios. Entonces, esto para ellos es una prueba convincente de que es cierto. Otra cosa que usaron fue esto, remanentes vestigiales que vemos en diferentes animales. Vestigial significa uno que ya no se usa o se perdió el uso. Entonces, pero ahí está, o aparentemente está ahí. Entonces, este es un argumento muy interesante. Para mí es algo que difícilmente podemos descartar este argumento. Por ejemplo, ballenas que tienen los vestigios de piernas. Ahí están. Las piernas no están, pero los huesos están ahí y parece que antes tenían piernas, ¿no? Entonces, cosas así que vieron en algunas especies. Por ejemplo, usan el apéndice humano como un ejemplo, que una cosa que tenemos pero no usamos. Diferentes cosas que genes de basura que ellos dicen que son basura, ya han descubierto que no son basura, porque ellos no pueden ver una función en esos genes, pero ya tienen un uso. Entonces, otro argumento siguiente es esto, mal diseño. Es un argumento también para mí es fuerte, para ellos es fuerte, es una cosa que yo digo, es muy difícil. Por ejemplo, hay cosas en el ser humano que somos dados a enfermarnos, son dados no tenemos el ojo humano, tiene problemas con la visión porque hay venas de sangre ahí en medio, hay cosas así que ellos usan el sistema que da luz tanto a hombre y mujer. Ellos critican como un sistema muy malo, el próstata en el hombre que pasa el uretra, pasa por el próstata y que es ellos dicen esto y para mí es un argumento muy interesante. Dicen, si yo tuviera toda la inteligencia del mundo, como Dios, ¿okay? Y si Dios tuviera todo el tiempo, millones y millones de años, como Dios, y si Dios tuviera todo el poder para hacer cualquier cosa, yo podría tener un mejor diseño que esto. Y digo, es un argumento muy interesante, ¿no? Mal diseño, porque yo mismo he pensado, ¿por qué nace un caballo en salvaje? Y dentro de 10 minutos está caminando. Y dentro de 5 días está corriendo.
este caballo. Y el ser humano requiere un año. Un año es inútil, absolutamente inútil. Por un año no puede hacer nada. Y este caballo está corriendo en 5 días. Y dice, wow, ¿por qué? ¿Por qué? Tengo preguntas con Dios. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, los águilas pueden ver cosas como en 8 kilómetros y pueden verlo, y nosotros tenemos limitada visión y limitada fuerza. Interesante, ¿no? La evolución dice que eso es una prueba de la evolución, porque la evolución no busca perfección, busca pequeños cambios, y que estamos todavía en el proceso de cambios. Entonces, eventualmente el ser humano va a llegar a un nivel superando todas esas debilidades y mal diseño. Otra cosa que hablan es una sección que habla de los ancestros comunes y diferentes, como la geografía ha jugado un lugar en esto. Yo creo que es un argumento para ellos de doble filo, porque igual la geografía es algo que podemos usar en su contra. Adaptación, cambios benéficos que ellos han visto en poblaciones aislados. Pueden ver cambios que son benéficos, y están estos en todos los textos, los libros de la evolución. Selección natural, usan como por ejemplo resistencia de drogas en organismos, hacia el organismo del ser humano. Si tomas demasiado drogas, tu cuerpo ya tiene una resistencia y no funciona. Usan esto como prueba. Tenía una sección hablando de sexo, como la parte femenina casi siempre busca o escoge su contraparte en el sexo, y el hombre, el masculino, tiene que competir para la femenina. Entonces, dice que es una cosa, un motor para la evolución. Y termina hablando de los famosos cráneos, de los huesos de diferentes especies, de los antecedentes de seres humanos, los Homo erectus, Homo hábiles y neandertales, y todo esto, y hace todo esto y dicen eso es una prueba. Pero mucho de esto ha sido probado falso, mucho. Lo siguen usando como argumento porque se ve tan bonito cuando pones todos esos cráneos en un orden. Y entonces, son los argumentos principales para la evolución. Si quieres realmente pelear en este ámbito de la evolución, tienes que estudiar mucho más, porque ellos saben muchas cosas y van a hablar de estudios, de cosas y cosas más técnicos que esto lo que hablamos hoy. Yo tengo dos artículos que los voy a subir para ustedes, que hablan de los problemas principales de la evolución. Problemas principales, porque mira, cada uno de los argumentos a favor tienen sus problemas, y son problemas muy, muy fuertes. Entonces voy a leer nada más leerlo sin comentar mucho. ¿Cuáles son los problemas? Dice, estos son los 10 problemas de la teoría de evolución más importantes. Número 1, la falta de un mecanismo viable para producir altos niveles de información compleja y específica. Relacionado con esto son problemas de que el mecanismo darwiniano produce características irreduciblemente complejas, y los problemas que presentan las etapas intermedias no funcionales o perjudiciales. En otras palabras, de hecho, eso es hay un libro que se llama
Darwin's Black Box. Yo lo tengo aquí en mi biblioteca. Y fue escrito hace como 20 años. Y habla de esto, de la idea de complejidad irreducible. Y significa esto, para que un organismo pueda funcionar, tiene que tener todo. Tiene que tener la capa, tiene que tener adentro mecanismos para metabolismo, tiene que tener el núcleo con el ADN y un método para reproducirse, ¿no? Replicarse. Y todo esto tiene que estar juntos al mismo tiempo. Si quitas uno de estos, deja de existir, deja de funcionar. Quitas cualquier cosa, deja de funcionar. En complejidad irreducible. Es un problema terrible para ellos. Y ellos hacen cualquier tipo de contorsión mental para quitarse de este problema. Porque realmente es lógica este problema. Si tienes una célula, esa célula no funciona si todas las partes no están ahí y funcionando. Esa célula no va a poder sobrevivir y mucho menos reproducirse de una forma darwiniana para que puede ya seguir evolucionando. No funciona. Entonces, ¿qué problema? ¿Qué problema? Quitas cualquier parte de esto. Número 2. Fracaso del registro fósil que proporciona apoyo a la evolución darwiniana. Entonces, hemos hablado de esto. Hay mucho más que pueden estudiar acerca de problemas del récord fósil. Número 3. El fracaso de la biología molecular para proporcionar evidencia de un gran árbol de vida. Esto es, yo tengo otro archivo que vamos a ver. Antes de la evolución darwiniana, tenía que haber sido una evolución química. Esta evolución química es lo que ellos dicen que produjo el primer ancestro común de la nada, de la no vida. Están hablando de químicos que se juntaron como milagrosamente al azar en el mundo antiguo para empezar a formarse y producir la vida. Entonces es un problema muy grande. Número 4. La selección natural es un método extremadamente ineficiente para diseminar rastros en poblaciones, a menos que un rastro tenga un coeficiente de selección extremadamente alto. En otras palabras, no podemos atribuir la diversidad de la vida en el mundo solamente a la selección natural. Absolutamente. No hay suficiente tiempo, no hay suficiente materia para trabajar y absolutamente no puede ser. Y ha sido probado científicamente, hasta matemáticamente, no hay suficiente tiempo para esto. ¿Okay? 5. El problema de evolución convergente parece desenfrenada tanto a nivel genético como a nivel morfológico, aunque bajo la teoría darwinista esto es altamente improbable. Entonces, morfológico significa que cambia de una especie a otra. Este es un gran problema. No saben cómo hacer este cambio de una especie a otra especie. Una especie se define como cuando no pueden ya relacionarse sexualmente. No pueden, ya son diferentes. No es posible que esta especie se mezcla con esta. Entonces son diferentes especies ya. Entonces no saben el mecanismo, cómo pasa. 6. El fracaso de la química para explicar el origen del código genético. Este es el siguiente estudio. 7. El fracaso de la biología del desarrollo para explicar por qué los embriones de vertebrados divergen desde el comienzo del desarrollo. Esta es embriología, creo que viendo en gestación lo que está sucediendo. Es interesante esta parte.
8. El fracaso de la evolución neo-darwiniano para explicar la distribución biogeográfica de muchas especies. 9. Una larga historia de predicciones inexactas, inspiradas por el neo-darwinismo con respecto a los órganos vestigiales o el ADN llamado basura. 10. Los seres humanos muestran muchos rasgos conductuales y cognitivos y habilidades que no ofrecen ninguna ventaja aparente de supervivencia. Por ejemplo, música, arte, religión, capacidad de reflexionar sobre la naturaleza del universo. La mente es un problema, la conciencia es un problema que estamos autoconscientes, sabemos dónde estamos, qué estamos haciendo, podemos ver en el entorno, todo esto es un gran problema para evolucionista. Por cómo llegó ahí. Todo lo que llamamos nosotros el alma, el sentido moral del ser humano, todo esto no se explica por la evolución. Son algunas ideas. Y el último que vamos a ver tiene que ver con la evolución química. La evolución química es otro. De hecho, realmente este no es darwinismo. No es. Darwinismo empieza con un organismo ya listo para reproducirse, que tiene su ADN, tiene su núcleo, tiene su aparato para replicarse. Entonces, pueden tener mutaciones y pueden tener selección natural. Pero antes de esto, ¿cómo llegó esta primera vida? ¿Cómo llegó? Y yo mencioné en otra clase. Nadie sabe absolutamente, nadie sabe absolutamente cómo. Entonces, después de muchos años, estamos hablando de casi 80 años, de muchos experimentos y muchas pruebas y muchas cosas, no tienen absolutamente ninguna idea de cómo llegó la primera vida. He llegado a tantas ridiculeces que los más grandes evolucionistas prácticamente admiten que no tienen una respuesta, y las respuestas han sido prácticamente que llegó alguna inteligencia exterior como un alien que sembró la vida aquí en el planeta para dejar la evolución funcionar. Más o menos es la idea. Otro que se llama panspermia, que más o menos la misma cosa, que llegó del espacio, llegó aquí por accidente, llegó aquí y de repente la evolución ya empezó, ¿no? Tal vez han visto una película, estoy olvidando el nombre, pero la primera escena de la película es un superhumano así musculoso, así en un risco, en medio de un río, y traga una poción, y luego su cuerpo empieza a caerse y se descompone ahí mismo mientras lo ves, y cae en el río lo lleva y se está deshaciendo, y la última escena es un ADN flotando en el río. Y yo digo, ¿y qué? ¿Qué hace este ADN? Pues se descompone, se olvida y ya, absolutamente, cero. Pero esa es la idea, prácticamente, de los evolucionistas. ¿Qué tiene que pasar para que la teoría naturalista de la vida sea viable? Y vamos a ver como una lista, analizarlo muy brevemente, ¿ok? La Tierra original tiene 4.65 mil millones de años. Y sabemos que la atmósfera original del planeta, si ellos saben lo que saben, ¿ok? Tienen algunas maneras de verlo. La Tierra en aquel tiempo fue una Tierra prácticamente sin atmósfera, lleno de fuego. De hecho, tenía que enfriarse porque se pegó por
miles de millones de años con asteroides y cada vez que pega desata otra ola de energía muy grande y entonces la atmósfera original no tenía nada que ver con la atmósfera que tenemos ahorita. Tenía amonio, metano, monóxido de carbono, nitrógeno y algo de vapor de agua. Más o menos lo que ellos piensan. ¿Okay? Tenía mucho que ver con volcanes. Las placas tectónicas se estaban formando en aquel tiempo. Entonces, mucha inestabilidad. Y nada de vida. Nada de vida. Es cero vida. ¿Ok? Y luego, de hecho, esta atmósfera se llama reducción. Reducción es un tipo de reacción química. Creo que no puede funcionar en la presencia de agua. Entonces el agua tiene que no existir en aquel tiempo para esta atmósfera. Formación de moléculas, segundo paso es esto, formación de moléculas prebióticas en la atmósfera. Okay, requiere la combinación de muchos elementos. Estamos hablando prebióticas, no estamos hablando de biología. Requiere bastante energía para lograrlo. Entonces ellos tienen sus ideas de cómo llegó esta energía. Volcanes, radiación solar, la radiación nuclear que viene del centro del planeta. Según después de su formación se concentraron en los océanos del planeta. Y se llama esa famosa sopa prebiótica de los océanos. Esta concentración de moléculas prebióticas fueron los elementos para el siguiente paso. El siguiente paso es formación de moléculas bióticas. Aminoácidos, azúcares, diferentes tipos de grasas y ácidos y diferentes cosas que tenían que tener. ¿Qué es el ácido del ADN? Nucleico, ácido nucleico. Tiene que tener ese tipo. Y entonces, en concentraciones increíbles, tenían que existir. En concentraciones, pero increíbles en los océanos. ¿Ok? Había un experimento en el año 1953, Stephen Miller, ustedes pueden buscarlo, famoso ese experimento, porque él puso en un frasco amonio, metano, monóxido de carbono, y estas como concentraciones de estas cosas que supuestamente estaban en la atmósfera, y luego pasó un corriente a través de esta cosa y ¡tum! Apareció unos aminoácidos y salió en las revistas, salió en todas las revistas científicas que comprueba la teoría de la evolución química de la vida, porque a través de esto, porque si él pudo hacerlo en el laboratorio, entonces podría haber pasado en la naturaleza, ¿no? Entonces, quiero decirles que después estamos hablando de que 70 años, han habido cero avances de esto, porque han hecho prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba, y han intentado como diferentes ideas de cómo llegó la vida. Diferente porque cada uno tiene diferentes ideas, ¿no? Y lo investigan y hacen sus pruebas y no han podido. Un problema de esto es que en el laboratorio todo está controlado, todo está planeado, las concentraciones son muy grandes. Saben que absolutamente no había esto en la atmósfera anterior.
Y cuando forman los productos que quieren, tienen que aislarlos porque misma energía que los produce los va a deshacer así de rápido. Entonces, saben que no es fácil. Pero siguiente paso es formación de biomoléculas, cadenas de proteínas y cadenas de proteínas. Tiene que haber pasado, sabemos que no. Hay un libro muy importante que se llama el Signature in the Cell. Es como la firma en la célula, que explica por qué las proteínas no se forman así, por el azar. Es imposible que se formen por el azar. Es absolutamente imposible. El hombre es muy interesante, se llama Stephen Meyer. Es su especialidad, ¿no? Entonces, formaron biomoléculas, cadenas de proteínas, y luego, de repente, se formó las primeras moléculas autorreplicantes, de la nada. Entonces, ARN y ADN. Entonces, de la nada, se formó, y sabemos que es absurdo, porque sabemos que esa es información. La cadena de ADN es un código bien exacto, no es al azar, no puede producir nada si no está en el orden correcto. Entonces, sabemos que no. Luego, 7, formación de células primitivas, lo llaman protocélulas, formados por eventos al azar. Tiene que tener su capa y su capa de diferentes cosas, de ácidos y grasas para proteger la molécula autorreplicante, ¿ok? Autorreplicante, pero sabes que para tener una cosa autorreplicante tienes que tener todos contrapartes para replicarlo, ¿no? Y luego una cosa para protegerlo y un método para preservarlo. Nada de esto está explicado. Luego, formación de células primitivas, los meros primitivas células. Y esta célula primitiva se llama el ancestro común. Y sobre esto empieza la mutación y la selección natural. Entonces, no pasó. Absolutamente, ellos saben que no pasó. Entonces, siguen buscando aquí, un montón de gente está buscando, haciendo pruebas sin fruto, porque su única explicación es que tiene que ser una explicación naturalista y materialista. Una cosa que inserto aquí. El ADN tiene aminoácidos, sabemos 4 aminoácidos, pero cada uno de los aminoácidos tienen formas de mano derecha y mano izquierda. Este cosa se llama chiral, el chiral de las moléculas. En el ADN son todas izquierdas, todas, absolutamente todas. Y si no son izquierdas, no se forma el hélice del ADN. El otro no se forma, el derecho no se puede usar. Y lo que han hecho es esto. No hay ninguna manera que han podido producir aminoácidos de mano izquierda en la naturaleza. Han hecho cualquier prueba que pueden y no pueden hacerlo. Hasta inteligentemente forzando las cosas, no pueden producir esto. Solamente se produce en el ADN cuando se reproduce. Otra prueba de diseño inteligente. Entonces, si quieren realmente abarcar más en esta cosa de la evolución, estudia mucho lo que es la ciencia de diseño inteligente. Es una ciencia. Tienen muchos lugares donde puedes buscar información. Uno que yo me gusta se llama Reasons, REASON.org.
reasons.org. Y son científicos cristianos que investigan todas estas cosas. Esto y muchas cosas más. El mero como director de Reasons es un astrofísico cristiano que se llama Hugh Ross. Muy inteligente, hace debates, muchos debates con ateos acerca de las cosas de la ciencia. Es muy interesante escucharlo. Entonces, hay información que ustedes pueden buscar para ayudarles en este área de la evolución de la ciencia, pero hay que estudiar y hay que leer y hay que informarse, ¿no? Entonces, esto es todo para hoy y quiero animarles que siguiente clase vamos a hacer esta presentación de las sectas que vimos en la última clase. Bendiciones, nos vemos la semana que entra.